Estimados amigos, buenas noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todo usted ya muy bien conoce, aquí en Intraalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy jueves nos acompaña el secretario provincial de COAG, aquí en la provincia de Almería, don Andrés Góngora Belmonte. Don Andrés, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Rafa, ¿qué tal? Bienvenido a Intraalmería Televisión. Gracias. Es un placer tenerte una vez más con nosotros. Tenía tres temas encima de la mesa, tres temas importantes. La inundación que llevasteis a cabo en Madrid hace 11 días el día de hoy, hablar de la situación del tema del agua, pero lo fundamental es por conocer las medidas, ese plan nacional de respuesta de la consecuencia de la guerra de Ucrania que el gobierno de España anunció el pasado martes, el miércoles ayer se llevó al Congreso de los Diputados. A grosso modo, ¿qué os parece esas medidas que se han puesto encima de la mesa? Bueno, lo primero, decir que nosotros queremos desvincular, ¿no?, la necesidad de estas medidas a una situación coyuntural de la guerra de Ucrania, ¿no? Parece que como que todo funcionaba perfectamente, ¿no? Y que a raíz de la invasión de Rusia o de Putin, ¿no?, como ahora la guerra de Putin, todo se ha desencadenado, ¿no? Nosotros venimos desde hace ya mucho tiempo alertando del aumento en los costes de producción, del aumento en los precios de la energía, etcétera, ¿no? O sea, esto no es... lo que pasa es que es verdad que esta situación de conflicto lo ha venido a agravar todo. Y sí que se ha podido, y el ministro lo dijo bien, ¿no?, argumentar ante Bruselas para que los Estados miembros, en este caso el gobierno español, pueda articular medidas específicas para el sector, ¿no? Porque estas medidas que el gobierno ha puesto encima de la mesa a día de hoy tienen que contar con el aval de Bruselas y en este caso sí que se ha conseguido, después del Consejo de Ministros, desbloquear esa situación. La verdad es que nos ha atropellado un poco la situación, ¿no? Se plantean una serie de medidas que tienen que ver con el precio del gasóleo, pero es para todos los ciudadanos. En este caso creo que viene derivado de las protestas de los transportistas, fundamentalmente, aunque nosotros ya en la manifestación del 20 de marzo hablábamos de los precios de los combustibles, ¿no? Y luego hay otra serie de medidas que por un lado tienen que ver con lo que se ha denominado el paquete lácteo, ¿no?, que son ayudas específicas para los sectores ganaderos que producen leche, en nuestro caso en la provincia de Almería fundamentalmente del sector caprino, que sí va a tener una ayuda específica. Y luego hay otro paquete de medidas que está por determinar. Se habla de en torno a 194 millones de euros, de los cuales 64 vienen de Bruselas, de la Unión Europea, y el resto son fondos o recursos propios que tienen que aportar tanto el gobierno español como las comunidades autónomas. Ayer, precisamente, y esta mañana, se han celebrado reuniones con las comunidades autónomas para definir en qué va a consistir ese reparto de esa ayuda. Con lo cual está todo por definir, ¿no? Son en torno a 200 millones de euros que, sacando el sector lácteo, que tiene su presupuesto aparte, se tienen que redistribuir. Nosotros decimos que tienen que darse en primer lugar a los sectores más afectados, y en este caso el resto de ganadería, que para Almería es muy importante, se ha visto cómo se ha encarecido su coste de alimentación, pero también por unas consecuencias que venían derivadas de la sequía, con lo cual no es todo la guerra de Ucrania, ¿no? Claro. Es verdad que el cereal, el pienso, ha subido mucho de precio, pero ya venía también influenciado por la situación de sequía anterior, ¿no? Y luego hay sectores que lo estamos pasando muy mal, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la vuelta de la esquina ya un sector que está en un proceso de reconversión, como es los sectores de los cítricos, en Almería también, una campaña desastrosa, y que habrá que atender porque es verdad que estos agricultores tienen una situación muy, muy grave. Y luego lo demás está por ver. Nosotros lo que estamos planteando en el Ministerio es, tenemos esta ficha presupuestaria, estamos hablando de casi 200 millones de euros, sabemos que una parte tiene que ir a ganadería, que otra parte hay que atender al sector de cítricos, que va a necesitar una inyección económica, pero luego tenemos toda nuestra campaña por venir. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Hay una situación de inestabilidad a nivel europeo como poco, y no sabemos cómo va a acabar esto. Creemos que repartir los fondos, pues poco más o menos que no va a servir para arreglar ninguna economía de ninguna explotación. Imagínate, pan para bien, para mañana.
en superficie productiva en España son 21 millones de hectáreas. Bueno, si repartes 200 millones de euros entre 21 millones de hectáreas, la cantidad por hectárea es de risa. O sea, son 10 euros, 10 euros. Cuidado. Sí, no. Pero sí es verdad que con 200 millones de euros sí podemos poner mecanismos de gestión de mercado en marcha. Y eso es lo que le estamos planteando. No nos precipitemos en gastar este recurso. No nos va a servir de nada que se reparta a agricultores en función a las hectáreas que tenga. Imaginaros, ¿no? Claro. En Almería pues tenemos 2, 3 hectáreas de media. Nadie va. ¿Para qué quiero yo 30 euros? 30 euros por hectárea. ¿Qué problema me resuelve a mí con eso, no? Pero sin embargo, sí que puede ser una herramienta de gestión de mercado ante una situación de crisis. Imaginaros que nos viene una campaña de melón y sandía. La campaña de melón y sandía del año pasado fue un desastre. Si tenemos una herramienta para gestionar mercado, para retirar productos del mercado, para incentivar una promoción a los consumidores, para incentivar el consumo de estas frutas, ¿no? En este caso, sí que podía ser útil, pero repartirlo nos parece que, no va a arreglar el problema a nadie y nos vamos a quedar sin el presupuesto, ¿no? Pero estas ayudas finalmente vienen bajo el epígrafe de Ucrania, la guerra de Ucrania. Sí. ¿Y de lo anterior qué sabemos? Precio, subida de gasóleo, subida de todos los productos, los costes de producción. ¿Ante eso qué se hace? Pues desgraciadamente muy poco. Y eso es lo que nos llevó a estar el 20 de marzo en Madrid, eso es lo que nos ha llevado a infinidad de movilizaciones que lleva el sector en los últimos años, porque creo que y aunque no tenga que ver, Europa tiene que hacérselo mirar, la guerra de Ucrania también nos está haciendo, o tiene que hacer ver a la opinión pública y sobre todo a la clase dirigente, que Europa tiene un problema con la alimentación, ¿no? Aquí hemos hablado muchísimas veces de la competencia desleal de terceros países. Cuando hablamos de competencia de terceros países quiere decir que productos que vienen de fuera cubren una parte de las necesidades de alimentación que tiene la población europea. La guerra de Ucrania nos ha demostrado que España tiene un serio déficit en alimentación animal. Ucrania se decía, ¿no? Ucrania y Rusia, que eran los graneros de Europa, ¿no? El 25% del maíz que se consume en España procede de Ucrania. Buena parte de las proteínas, las pipas de girasol, que se le da mucho a la alimentación animal, procede de Ucrania. Fijaros el revuelo que se ha montado en nada, ¿no? En una semana con el aceite de girasol, ¿no? Que hemos visto carteles puestos en los supermercados que prohíben llevarte más de una cantidad, botella, ¿no? Claro. ¿Esto qué quiere decir? Pues que Europa tiene que darse cuenta que en la Unión Europea tiene que tener capacidad suficiente de producir. Lo hemos hablado aquí dentro de nuestro sector en infinidad de ocasiones. Los agricultores todavía tenemos capacidad de producir, pero hay que protegernos de las importaciones de terceros países. Imagínate un país como España que no sea capaz de producir maíz para alimentar sus animales. Ojo, alimentar los animales significa producir carne y producir leche. No es que los animales no se alimentan porque sí, ¿no? Sino que es al final para la alimentación propia nuestra. Y eso quiere decir que o se toman medidas más contundentes, se apoya más al sector agrario, o Europa puede atravesar una situación de dificultad en la alimentación. Lo hemos pasado con las mascarillas durante la pandemia. Sí. Imaginaros una crisis alimentaria en Europa cuando no tengamos para comer. Y bueno, creo que ya hay síntomas que demuestran que esto puede ocurrir, ¿no? Con el tema de la huelga de los transportistas, ¿ha afectado mucho a la provincia de Almería, en la zona del Poniente fundamentalmente? Ha afectado, sí, ¿no? Y en Almería y en la comarca de Níjar, sobre todo los primeros días de paro en el sector del transporte, ha afectado. Hubo muchísimos problemas, tanto en el transporte interno desde las explotaciones a los centros de confección, como desde los centros de confección a los mercados de destino, ¿no? Es verdad que los primeros días fueron los más problemáticos, la segunda semana ya se empezó a normalizar un poquito más la situación. Decir que por parte de COA todo nuestro apoyo al sector, a este sector del transporte que se está movilizando, porque llevan razón. El pequeño transportista, el autónomo, como se dice, ¿no? Pero también la pequeña empresa está padeciendo
pues la presión que en muchas ocasiones padecemos los agricultores, ¿no? Y es que nos imponen un precio por nuestro trabajo, en este caso por nuestras hortalizas y en su caso por el transporte, sin tener en cuenta lo que nos cuesta producirlo, ¿no? Y a ellos, bueno, en estos días que hemos podido hablar bastante con ellos, prácticamente nos decían eso, ¿no? Y es que ellos tienen que, en muchos casos, subcontratar las cargas con agencias de transporte, claro, y a estas agencias de transporte les apretan, claro, hasta unos niveles que no se pueden soportar. Por eso creo que, igual que en el sector agrario pedimos que se nos pague unos precios justos, ellos están reivindicando algo que también es justo. Es verdad que ahora mismo la situación en Almería es casi normal, hubo bastantes empresarios del transporte, sobre todo en el poniente de Almería, que hicieron una declaración conjunta para continuar el trabajo. No era un boicot a la huelga, pero sí, manteniendo la reivindicación, tenían que seguir trabajando y en esos días se pudo seguir con la actividad. Yo escucho buena parte de lo que viene de las noticias de fuera. Parece que la huelga continúa bastante fuerte fuera, en otros sectores, en la industria, en la minería y todo eso, pero aquí ahora mismo sí tenemos una situación casi de normalidad. De todos los problemas del campo que tiene para inundar Madrid en esa manifestación histórica, ¿se ha solucionado algo? Porque bueno, habéis tenido contacto con el ministro, pero... Sí, ha habido... lo primero, decir que esta movilización, que es verdad que fue histórica, la subdelegación de gobierno de Madrid la cifró en 150.000 personas. Claro, para que la subdelegación de gobierno te cifre una manifestación en 150.000 personas, que había mucha gente, muchos más. Se hablaba hasta de 800.000 personas. Yo creo que la cifra de 500.000 que hemos dado desde los convocantes se cifraba, era una cifra bastante real. Fueron muchos miles de autobuses los que se llevaron hasta Madrid en total, esa movilización. Estamos hablando de 1.600 autobuses provenientes de todos los distintos puntos del país. ¿No? En Almería, aproximadamente unos 50 autobuses, hubo muchísima gente que se desplazó en sus vehículos. Esta movilización era de las organizaciones agrarias, pero también estaban las cooperativas, estaba la Federación Española de Comunidades de Regantes. Las comunidades de regantes de Almería se han volcado en esta movilización, y también pues otra gente del medio rural, como pueden ser los cazadores, ¿no? Que también se han sumado al colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora mismo tenemos una plataforma, que es una plataforma del mundo rural a nivel nacional, en la que hay contactos, cada uno con nuestras reivindicaciones, agricultores por un lado y otras con otras reivindicaciones, pero creo que sí que ha surgido efecto. Hemos tenido una reunión con el ministro. En este caso, bueno, tenemos la suerte de que todavía no nos han tachado de extrema derecha, que es lo que se lleva en este país, sí, efectivamente, ¿no? a los transportistas. Cuando aprieta un poco al gobierno te dicen es que eres un extremista, pero yo creo que no es el caso. Está sobradamente demostrado que las organizaciones agrarias lo que estamos peleando es por el sector, claro, independientemente del color político que hay en el gobierno. O sea, esto no es así, no funcionamos de esa manera. Yo no quiero influir en nadie en su decisión al voto, ni mucho menos, ¿no? Pero creo que el ministro se le queda muy escaso, muy pequeño, se nos queda muy pequeño el Ministerio de Agricultura. La agricultura tiene problemas que sobrepasan las competencias del ministro de Agricultura. En primer lugar, porque estamos hablando de la competencia de terceros países, y ahí tiene que intervenir aduanas, tienen que intervenir los puertos, tienen que intervenir salud, sanidad. Por lo tanto, lo que estamos planteando es una mesa que tenga más amplitud a la hora de la representación ministerial. Los temas de agua, la Federación de Comunidades de Regantes, sus competencias están en el Ministerio de Medio Ambiente o de Transición Ecológica, como se ha denominado ahora. Pero hay otros ministerios como Hacienda, que también nos afecta, claro, porque también aduana y puertos están en Hacienda. Sí. O sea que creemos que hace falta, en primer lugar, esa mesa interministerial y que el presidente del gobierno nos atienda. O sea, creemos que el medio rural tiene que formar parte de la agenda del presidente del gobierno, ¿no? Porque estamos hablando de alimentación, lo decía al principio. Si hablamos de la comida, de la alimentación, del IPC, ¿no? Ahora nos sorprendemos porque el IPC en la alimentación ha subido. Claro, porque hay un nivel de incertidumbre alto. Obvio. Y la cadena hay que regularla. Yo creo que
Espero que en estos próximos días esta agenda que estamos reclamando desde las organizaciones se vaya materializando, ¿no? ¿Tenéis las expectativas positivas de que sí se pueda llegar a un tipo o esto es lo que hay? Lo que no Porque queremos, a día de mira, hoy seguís con vuestras concentraciones, vuestras manifestaciones, vuestras peticiones, pero los precios son los precios, la subida de la gasóleo, la subida de la luz, precio energético. Lo que estamos en un momento, dentro de la COA, discutimos mucho este tema, ¿no? Las medidas que hemos empezado hablando de las medidas de Ucrania, del gobierno, son parches, son parches. Es verdad que un parche en la rueda te permite continuar por lo menos el seguir viaje, un poquito más adelante, ¿vale? Pero no te genera una confianza suficiente. Creo que ha llegado el momento, y con todo lo que está ocurriendo, que es que están ocurriendo muchas cosas, es que llevamos 3 años que si nos relatan todo lo que está pasando no nos lo hubiéramos creído, o sea, ni la más retorcida imaginación de un guionista de Hollywood hubiera sido capaz de pandemia, los volcanes, de todo, ¿no? O sea, y ya para colmo, pues una crisis, era una crisis, con la guerra, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que llega el momento de que exista un giro radical en las políticas de la Unión Europea, en la PAC, en la percepción política que se tiene del mercado. ¿A qué nos ha llevado esta corriente neoliberal de libre mercado, liberalización comercial, que el que pueda defenderse en el mercado que se defienda y el que no, pues está sobrando? Yo creo que ahora es cuando toca recomponer todo el panorama, ¿no? Y si no se hace ahora, no sé cuándo se va a hacer. Estamos en la calle movilizándonos, la sociedad creo que visualiza claramente lo que estamos reivindicando. Hay ya datos palpables que demuestran que hay una crisis alimentaria o que hay problemas de abastecimiento en la alimentación. O sea que yo creo que es el momento. El momento para no hablar de parches, sino hablar de una hoja de ruta, de un nuevo modelo de comercialización agroalimentaria en Europa. Y una de las patas importantes es el tema del agua. Tú bien lo comentabas. El pasado 16 de marzo decía la Mesa del Agua que valoraba de forma muy positiva que el gobierno atendiera sus peticiones y se fijara un precio máximo de agua desalada por riego. Mira, con todo el cariño que yo le tengo a los cultivos de secano, a la zona nuestra del interior, pero lo que está demostrando que va a garantizar el abastecimiento de alimentos con cierta estabilidad es el regadío, ¿vale? Almería somos un ejemplo en regadío. O sea, Almería es lo que es gracias al regadío, porque evidentemente con cultivos de secano pues era los años 60 en Almería, que era salir de aquí porque nadie podía vivir aquí, ¿no? Lo que ha generado el cambio en nuestra provincia y en otras cercanas ha sido el fomento del regadío y el desarrollo agrícola en torno al agua, ¿no? Pero es verdad que no se han hecho todas las cosas bien de aquí hacia atrás, ¿eh? Se descubrió el yacimiento de los acuíferos, tanto en el Poniente como en La Vega, como en Níjar, y se ha ido tirando y creciendo en función a estos acuíferos. Hemos llegado a la conclusión, después de tantos años, que no da más de sí y que hay que protegerlos y hay que regenerar estos acuíferos. Y eso significa que hay que buscar alternativas al regadío tradicional, por decirlo así. Y eso significa agua desalada, aguas regeneradas de calidad, inversiones. No es que no cabe más. Claro. O sea, la inversión más importante que hay que hacer ahora mismo en la provincia de Almería es en materia de regadío, ampliando las desaladoras que existen, como la del Poniente o como la de Carbonera, arreglando de una vez por todas la desaladora del Levante, buscando la agua regenerada de nuestras depuradoras, del consumo de las ciudades y de los pueblos, para que se aprovechen en la agricultura con calidad y seguridad. Y en definitiva montar un nuevo escenario en cuanto al agua. Fijaros, ahora hace apenas una semana se aprobó por una comunidad de regantes del Poniente, por Sol y Arena, la puesta en marcha, la inversión para aprovechar el agua de la Barsa del Sapo, que es la de las Norias, la famosa cuando vamos allí, que parece aquello una laguna. Bueno, no es útil para la agricultura, pero haciéndole un tratamiento y se va a invertir en ese aprovechamiento de ese agua. Lo que quiero decir con esto es que el regadío tiene que ser estratégico, pero a nivel de agenda política, ¿eh? Y cuando pedimos más agua, sobre todo lo que tenemos que pedir es más garantías de abastecimiento.
porque la agricultura almeriense no puede depender de las lluvias, que es verdad que las hemos tenido este día, sí, pero que las estamos viendo como en el río Andará el agua va al mar, porque no tenemos infraestructura, no podemos guardar ese agua. Por lo tanto, también tiene que haber más inversiones en regulación, ¿no? Y ahora, por ejemplo, la desaladora de Almería, el Ayuntamiento está haciendo una inversión potente para usar más la desaladora de Almería, pero también tenemos un grupo de regantes que se están quejando de que el diseño de la desaladora no es la más oportuna. Y a lo mejor con una pequeña inversión se puede captar del mar y que el acuífero de la Vega también tenemos que recuperarlo. Y es lo que se está peleando por todo. Y bueno, estamos en conversaciones con estos regantes porque creo que llevan razón. Pero también es verdad que necesitamos de la desaladora de la capital, claro, para que se ponga en funcionamiento, pero no pegándonos un tiro en el pie, ¿no? No obstante, ante esta situación con el tema del agua, porque trasvases, no olvidamos, ¿no? El tema de trasvases, como estamos... Mira, yo no me olvido. A ver, los trasvases son necesarios, son imprescindibles, de hecho, para la agricultura. ¿Por qué? Pues porque es un agua más barata. Claro. Es un agua más barata que puede abaratar el recurso de la desalación y eso es importante. Pero tenemos la mesa del agua, nos reunimos las organizaciones agrarias, las diferentes comunidades de regantes, las juntas centrales de usuarios y tenemos la experiencia de nuestros compañeros del Levante de Almería, que tienen el trasvase Tajo Segura y tienen el trasvase del Negratín. ¿Cuál es el problema que tiene? Que el trasvase funciona muy bien mientras hay agua en el pantano. Claro. Pero ¿qué hacemos cuando no hay agua en el pantano? Le han cortado los dos trasvases y ahora están peleando por una desaladora. Por lo tanto, la infraestructura del trasvase es necesaria, pero tenemos que tener una alternativa al trasvase. Oye, si hay una situación de que en el pantano hay agua, nosotros estamos mirando sobre todo a Rules, al agua que sale de Sierra Nevada, porque en ningún sitio está puesto que el agua de Sierra Nevada tenga que ser para Granada, obviamente, sino estamos aquí para... que tiene que atender sus necesidades, pero hay una capacidad importante. Pero no solo nos quedemos con los trasvases. Yo creo que la política agraria, o sea, la política de aguas tiene que abrirse a un abanico de infraestructura. El trasvase del Ebro, desgraciadamente, se derogó, pero la derogación del trasvase del Ebro es lo de menos. Es que cuando se derogó el trasvase del Ebro, se derogó el Plan Nacional de Regadíos. Y ese es nuestro problema. Por eso... Y hoy hemos estado precisamente con la presidenta del Parlamento. Lo que nosotros planteamos es que los temas de agua sean por acuerdo de Estado y que no se manejen desde los cambios o la alternativa política en las administraciones. Si hay un plan para el regadío, trabajemos hacia ese plan, pero no luego que el cambio de color político nos haga volver hacia atrás. Por eso hablamos del Pacto de Estado del Agua. Esa reunión que habéis mantenido en Hortifruta, en este caso con la presidenta del Parlamento, me imagino que también positiva para trasladar todo aunque vosotros con la consejera también hay una buena sintonía, ¿no? Sí, bueno, con la consejera tenemos otros temas, sí, pero también fíjate que hoy la reunión con la presidenta era un poco para explicar cómo estaba el sector y al final hemos acabado también hablando del agua, ¿no? Porque necesitamos la regularización de los pozos que en muchos casos están todavía sin regularizar y creo que ahí desde la presidencia del Parlamento sí que se puede actuar, ¿no? La última, estamos ya casi fuera de tiempo, Andrés. Por tanto, después de todo lo hablado, ¿qué perspectivas tenemos para esta primavera? Bueno, difícil. La primavera es que nadie sabe cómo va a funcionar. Sabemos que vamos a tener, y eso es casi un hecho, menos melón y sandía que otra campaña, sobre todo que la campaña ¿La calima ha afectado tanto como para el tema del cuaje que se estaba diciendo? Muchísimo. La sandía temprana de Almería va a tener unos rendimientos que en algunos casos va a ser un 50% inferior a un año normal. Sí. Es que llevamos 2 semanas entre calima, nube, lluvia y una abeja que es la polinización de las flores en sandía y melón, no trabaja en estas condiciones, ¿no? O sea que sí estamos preocupados, pero si hay un buen precio se puede compensar, ¿no? ¿Y del buen precio puede haberlo? Debería de haberlo. O sea, sinceramente no hay nada que indique por qué tiene que haber malos precios en la campaña de primavera, porque a nivel de volumen no va a haber mucha sandía, ni melón. Andrés Góngora Belmonte, secretario provincial de COA, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros en la entrevista. Sabes que tienes las puertas de esta casa, si no en el programa de la entrevista, tenemos también el programa
Parcela 24, Muy bien. para seguir tratando temas importantes y conocer que todo la almeriense siempre en la labor y la lucha que estáis realizando desde el sindicato de COAG. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Buenas Hasta noches. luego. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana viernes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que nos queda desearles que pasen una feliz noche.